llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Estimados hermanos, este domingo llegamos nuevamente hasta sus hogares, deseando que el Señor bendiga sus vidas. Esperamos que después de este encierro, después de estos 4 meses, ustedes hayan sido fortalecidos con la palabra, con los momentos de oración, con los momentos de comunión que tenemos con nuestra familia. Continuamos siempre con el tema de los hijos. La verdad es que cuando empezamos a leer la Escritura hay tanta enseñanza que resumirla en un poquito de tiempo, sí nos tenemos que hacer un resumen muy escueto, pero esperamos que Dios sea propicio en esta mañana y que glorifiquemos su nombre. Vamos a orar, usted ahí en casa junto con la familia y la Escritura abierta, para que lo que nosotros hablemos usted coteje con la Escritura. Esperamos que Dios sea el que se glorifique en el nombre del Señor Jesús. Padre, gracias por esta mañana de domingo, Señor, que tú nos permites llegar a los hogares. Dios de los cielos, gracias por habernos entender esta palabra. Gracias porque abres nuestros ojos. Gracias porque nos das la luz de un nuevo día. Y te pedimos, Señor, que seas tú, que a través de esa palabra que ha estado escrita ahí, nosotros podamos entender y ponerlos en práctica. Dios, siempre tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Oramos, Señor, para que podamos escudriñar de acuerdo a la enseñanza que tú quieres que aprendamos. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. En ocasiones anteriores hemos hablado ya de Sansón, hemos hablado de David, y hemos visto lo que está en la Escritura registrado, porque lo maravilloso y lo bonito de nuestro Señor Jesucristo es que todo lo que sucedió, malo y bueno, lo dejó escrito
para que nosotros tomemos el ejemplo. Sabemos que criar a nuestros hijos, por supuesto, no es nada fácil. No tenemos la experiencia, no tenemos nosotros todo lo que corresponde como para poder dirigir a nuestros hijos. Sin embargo, ya cuando le conocemos a Él como nuestro Señor, nos damos cuenta que tenemos un manual donde nos dice la manera, la forma, cómo debemos de educar a nuestros hijos, los principios que le hemos de dar, todos los valores que nosotros debemos de trasladar a esa próxima generación para que el día de mañana ellos sean jóvenes de bendición para nuestro país, para nuestra sociedad, para nuestra familia, y que realmente esos principios vayan bien fortalecidos en sus corazones, para que al ingresar en la universidad no los mueva absolutamente nada los principios que aquí están. En la Escritura nosotros hemos leído sobre lo que hizo David y sobre los padres que tuvieron una relación con Sansón. Sin embargo, cuando nuestros hijos crecen, cada uno de ellos tiene su propia personalidad, tiene su propio criterio y serán ellos los que tomen las mejores decisiones. Pero el trabajo nuestro como papás es de poder trasladar el consejo de la Escritura, formarlos bien, y que estos consejos que están acá, nosotros nos esmeremos en trasladárselos para que ellos aprendan, para que ellos puedan desarrollarse en este mundo. Nosotros ya leímos en el caso de David, por supuesto, les digo, la Escritura lo enseña de una manera, podemos decirlo, cruda, como lo leímos. Sin embargo, es lo que ha sucedido. Y hoy quisiéramos también tener una lectura en lo que la Escritura nos habla también de un hombre que todos conocemos, que fue Jacob y su familia en Egipto. También nos da una enseñanza que es lo que no debemos de hacer. Entonces nosotros debemos de sacar de la Escritura el consejo, qué es lo que nosotros debemos de hacer, y lo que está escrito, que fueron también los errores que cometieron ellos, son los que debemos de aprender para que nosotros no los volvamos a cometer. Entonces vamos a ir ahí al libro de Génesis, en el capítulo 37. Vamos a leer donde tenemos ya la historia que todos conocemos, no es nada nuevo. Entonces dice la Escritura en el capítulo 37 del libro de Génesis: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Vamos a leer aquí lo que establece también en el versículo 4, y es lo que nosotros queremos hacer énfasis. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces aquí, en estos 4 versículos, nosotros leemos claramente lo que no debemos de hacer. Por supuesto, entendemos lo que sucedió en Jacob, porque nos dice en el versículo 3,
y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Y lo debemos de entender porque José y Benjamín fueron hijos de la mujer por quien él se había enamorado, por quien él había trabajado y porque definitivamente era la mujer que él había visto al inicio de aquel enamoramiento. Entonces, nosotros podemos leer aquí en este versículo que dice que Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Recordemos que ellos fueron 12 hermanos y que ahora lo que nosotros estamos viendo, el trato del padre hacia un hijo, pero hay diferencia. Primero dice que lo amaba más que a todos sus hijos y ese es un problema que nos refleja la Escritura y que nosotros debemos de aprender de parte del Señor que debemos de amar a nuestros hijos por igual. Por supuesto, esto es muy subjetivo porque nosotros de alguna manera tenemos algún problema porque ese hijo nació como en el caso de José, ya cuando alguien es de avanzada edad, o porque precisamente vino ese hijo de aquella mujer que amaba. Entonces son dos cosas que la Escritura nos refleja, que nosotros no debemos de hacer esto. ¿Por qué? Porque los otros lo están viendo y aquí nos dice en el versículo 4 que dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían. Entonces lo que él provocó fue que sus propios hermanos tuvieran celos de José. Y por supuesto todos conocemos la historia que lo vendieron, pero nosotros como papás provocamos ese tipo de problemas. Los hijos que tengamos los debemos de amar, los debemos de apreciar, los debemos de corregir por igual, para que todos realmente puedan entender que todos son hijos, que todos los amamos. Por supuesto, hoy estamos aquí predicando lo que no debemos de hacer, pero en la vida nos hemos equivocado. En la vida hemos cometido errores. Y esos errores crean problemas en nuestros hijos. A veces el papá o la mamá tiene preferencias y eso por supuesto si hay más hermanos, si hay más hijos, ellos están observando. Entonces son cosas que nosotros debemos de evitar porque la palabra nos da la luz para entender qué es lo que no debemos hacer. Entonces si nosotros analizamos este capítulo que hemos leído, hay tantas cosas que nosotros podemos aprender. ¿Y cuál fue el problema de Jacob? ¿Cuál fue el problema de los hermanos que el mismo Jacob provocó? Le hizo una túnica de colores, es decir, ellos ya estaban observando que posiblemente a ninguno de aquellos hermanos le había hecho una túnica. Sin embargo, el cariño y el amor lo entendemos nosotros que hoy ya somos maduros, que era de la mujer que él amaba y porque él quería un hijo de Raquel. Sin embargo, les digo, tenemos que tener mucha sabiduría de parte del Señor para no cometer estos errores. Entonces, en la Escritura lo interesante es que nos refleja qué es lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Entonces, Raquel, por supuesto, también pasó un tiempo porque no tuvo a sus niños inmediatamente. Por eso es que Benjamín fue el último y fueron 2 hermanos. Si ustedes se recuerdan cuando llegaron a Egipto, José les preguntó de su hermano. Entonces, porque ellos eran los 2 hermanos directamente de la mujer que Jacob amaba. Entonces, quiero dejar claro en esta mañana que ya hemos visto los errores que han cometido los grandes hombres.
Por supuesto, Jacob nos deja una gran enseñanza del trabajo, del esfuerzo que hizo para servir al Señor. También podemos ver el gran trabajo que hizo David. Estos hombres hicieron el trabajo que el Señor les encomendó. Y algo totalmente diferente que todos sabemos es que David fue conforme al corazón del Señor. Sin embargo, no nos evita que nosotros no sigamos teniendo nuestra propia humanidad y nos sigamos equivocando. Pero si nosotros somos conscientes de lo que hemos leído y de lo que la Escritura nos enseña, es para que nosotros hagamos las cosas correctamente. Nosotros podamos servirle al Señor con un corazón recto, con un corazón dirigido por Él. Si nosotros ponemos nuestra vida directamente en las manos de Él, nos vamos a equivocar poco. No que no nos equivoquemos, porque el equivocarnos nos enseña los errores que debemos de reparar, que debemos de afrontar el día de mañana. Nosotros debemos de ser responsables de nuestros propios errores. Entonces, hermanos, ya con esto debemos de dejar claro de los grandes hombres que nos enseñan a no cometer esos errores. Sin embargo, también quiero avanzar en algo que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos. Porque uno es que nosotros conozcamos lo que la Escritura nos dice, pero también debemos de enseñarle de forma práctica lo que la Biblia nos dice y cómo ellos se van a enfrentar a este mundo el día de mañana. Entonces, lo que hemos leído y que nosotros debemos de trasladarle a nuestros hijos son los consejos espirituales, son los consejos del Señor, pero que también ellos lo tienen que practicar. Cuando ellos lo practican, entonces la enseñanza va a llegar directamente. Nosotros escuchamos el mensaje de la palabra a través de nuestro hermano Dino y vimos de una forma práctica cómo el sembrador sale a sembrar esa semilla. Entonces, esa semilla va a dar un fruto y ese fruto es el que nosotros valoramos y que es el fruto que el Señor quiere. No es únicamente que la semilla se quede sin dar fruto. La semilla tiene que germinar, tiene que crecer y dar fruto. Entonces nuestros hijos también tienen que ir desarrollando, tienen que ir creciendo, tienen que ir madurando, pero si nosotros estamos a la par con la Escritura y le trasladamos también la experiencia que nosotros hemos ido teniendo en este mundo, ya sea en nuestros propios trabajos, en nuestro propio desarrollo, entonces será diferente y tendremos hijos que sean rectos delante del Señor. Entonces, es necesario que nosotros les enseñemos a trabajar, es necesario que nosotros les enseñemos a ver cuál es la responsabilidad que nosotros los padres tenemos. No es que ellos crezcan, porque el tiempo se va muy rápido. ¿Y qué hicimos? ¿Qué realmente nosotros les trasladamos? Cuando nosotros nos damos cuenta de que el tiempo pasó, nuestros hijos ya tienen 15, 20, 30 años. Entonces el tiempo se va como agua entre las manos y nosotros debemos de aprovechar el tiempo que tenemos a nuestros hijos cerca de nosotros. Entonces los principios también que debemos de trasladarle y las responsabilidades es que ellos aprendan también a enfrentar la vida diaria, a que ellos también deben de trabajar, a que ellos deben de poner en práctica lo que nosotros hemos aprendido y lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer día a día. Entonces, la responsabilidad principal de lo que nosotros hacemos es parte del trabajo. El trabajo debe de empezar desde temprana edad. ¿Qué es lo que nosotros debemos de enseñarle? ¿Qué es lo que ellos deben de hacer? Ellos necesitan que nosotros les enseñemos. Entonces, cuando ellos ya tienen
cierta edad, no digo que le pongamos a hacer trabajos con mucha dificultad, sino que, por ejemplo, cuando nuestra esposa viene de país, entonces que ellos aprendan a cargar una bolsita de lo que se compró y lo lleven a la cocina. Entonces es algo donde ellos lo van a hacer contentos, lo van a hacer alegres porque están colaborando. De acuerdo a su edad, pueden cargar un peso no tan fuerte, pero sí pueden trasladar un peso de acuerdo a su edad. Entonces, obviamente, este desarrollo es rápido, como les decía, el tiempo va pasando inmediatamente y casi que no lo sentimos. Entonces, cuando ellos ya tienen cierto tamaño y cierta edad, pueden empezar a barrer su propio cuarto, la sala. Por supuesto, no lo van a hacer bien, pero es ahí donde empieza la enseñanza. Cuando ellos aprenden a hacer su cama, a limpiar su cuarto, a tenerlo ordenado, entonces son enseñanzas que ellos van a tener para poderlo hacer el día de mañana. Entonces, enseñándole este tipo de cosas, nosotros realmente vamos a ir formando a nuestros hijos de una forma correcta. El problema es que hoy nosotros vemos que ellos tienen cierta edad y ellos lo que hacen es únicamente estar ya jugando en la computadora, estar jugando ya en el celular. Sin embargo, las actividades de responsabilidad se van quedando a un lado. Entonces, creo que la generación nuestra no tuvimos cerca de nosotros, porque no lo habían, un celular o algún entretenimiento de este tipo. Entonces se nos enseñó a trabajar, se nos enseñó tal vez muy rudamente de parte de nuestros padres, pero creo que valió la pena. Valió la pena aprender aquellos trabajos que ellos nos pusieron a hacer. Valió la pena aprender aquellas responsabilidades que ellos nos delegaron tal vez a temprana edad, pero creo que valió la pena y que realmente formó en nosotros valores que hoy podemos decir que si no lo hubiéramos aprendido de casa, realmente en la calle hubiéramos nosotros podido desviarnos en algún momento. Entonces el trabajo se hace necesario. Entonces nosotros debemos de asignar tareas a nuestros hijos de acuerdo a su desarrollo para que ellos se sientan también útiles en casa. Esto les ayudará a ser jóvenes productivos cuando ellos sean mayores. Debemos de también hablar claro y no debe de existir ninguna mala interpretación, porque el hecho de que empiecen ellos ya a hacer actividades que nos van a ayudar y que les va a ayudar a ellos el día de mañana, no significa que nosotros hagamos trabajos forzados o les obliguemos a que ellos tienen que hacer algo a la fuerza. No debemos de descuidar su desarrollo, que ellos tengan sus actividades motoras, porque realmente todo eso es parte de la formación. Ellos tienen que tener una formación en todo sentido, integral, para que estos niños sean formados de una forma correcta. Entonces, nosotros debemos de enfocarlo muy balanceadamente. Nosotros debemos de hacer actividades con ellos. Incluso a veces una de las actividades es lavar nuestro vehículo. Ellos que agarren un trapo van a hacerlo tal vez de una manera jugando, pero desde ya les estamos enseñando y trasladando que nuestro vehículo debe de estar limpio. Entonces son cositas tal vez pequeñas con las cuales vamos a empezar, pero que ellos también van a ir aprendiendo la responsabilidad de aquellas actividades que nosotros les traslademos. Entonces,
Cuando nosotros damos la oportunidad a nuestros hijos que ellos hagan algo, también se van a sentir que están dentro de lo normal y que están haciendo alguna actividad que nos están ayudando a nosotros. Yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar temprano. Todas esas actividades que les digo, yo las aprendí de mi mamá, a barrer, a lavar los trastos y hacer varias tareas. Y eso realmente nos enseñó y nos dio. De años salimos a la calle a vender periódicos y tuvimos ese contacto con muchas personas. Entonces, ese contacto fue una experiencia tal vez que al inicio no nos agradaba porque había que levantarnos desde las 5 de la mañana para salir a la calle, comprar el periódico y venderlo. Pero lo que yo recuerdo era que la ganancia de esa venta de esos periódicos, por supuesto, no era mucha, porque si ustedes recuerdan, en los años 70, los periódicos costaban 5 centavos diarios y el día domingo costaba 10 centavos. Entonces se le ganaba poco, se le ganaba 2 centavos y el día domingo pues le ganábamos 3 centavos. Entonces, por periódico. Entonces, si nosotros queríamos tener algo de ganancia, teníamos que vender una bonita cantidad de periódicos, pero a las 5 de la mañana y para las 8 de la mañana teníamos ya 3 horas de trabajo donde podíamos aportar algo para la casa. La ganancia que nosotros sacábamos de esa venta de periódico, nosotros la llevábamos con alegría y tal vez era el momento más difícil fue levantarnos temprano. Entonces el resto es historia, pero aprendimos de nuestra madre, aprendimos la responsabilidad de ser puntuales, aprendimos lo que ella nos enseñó, aún como les dije al inicio con su rudeza, pero esa formación nos ayudó a ser hombres de responsabilidad, que teníamos que levantarnos temprano y que teníamos que llevar, aunque fuera poco, pero aportábamos algo desde ya para la comida. Entonces luego empezamos a crecer, aprendimos a pintar casas, a cortar la grama, a hacer mandados, a llevar niños. Yo también era muy joven, pero ya de 10 años también llevaba a otros niños de 7 y 8 al colegio. Entonces, por supuesto, nos íbamos platicando, nos íbamos jugando. Y entonces, si nosotros podemos ver esa etapa de nuestra vida en aquel tiempo, pues eran tiempos muy sanos. En todo tiempo han habido peligros y han habido ladrones, pero nosotros aprendimos de esa manera a trabajar, de esa manera a aportar algo a casa. Por supuesto, fuimos creciendo y fuimos teniendo otros trabajos. Trabajamos en distintas áreas. Trabajamos también en una lavandería. Trabajamos desde muy temprano. Abría la lavandería a las 6 de la mañana y la cerraba a las 6 de la tarde. Entonces aprendimos a utilizar todo el equipo que había en la lavandería y fueron también enseñanzas muy buenas, que yo recuerdo que en aquel tiempo pues teníamos la responsabilidad tanto de abrir como de cerrar, y ya cuando el dueño de la lavandería llegaba pues ya encontraba con suficiente vapor para poder planchar, ya las máquinas que estaban lavando la ropa pues estaban trabajando, estábamos en actividad. Solito llegaba a las 6 de la mañana y empezaba la actividad. Entonces aprendimos a trabajar, aprendimos tal vez desde temprana edad y no tuvimos momentos en los cuales nosotros pudiéramos jugar, porque todo fue muy rápido y nosotros vivimos en una extrema pobreza. Entonces mi mamá también, ella lavaba y planchaba ropa, yo vendía prensa con mi hermano y así fue como nosotros nos fuimos desarrollando. Entonces esa enseñanza que nosotros tuvimos
fue para formar hombres que aprendieran la responsabilidad de trabajar. Ojo que ahí no teníamos el temor del Señor. La gran ventaja fue que a los 17 años el Señor llegó a nuestro corazón y el Señor cambió totalmente nuestra forma de ser. A los 17 años yo conocí al Señor. A los 17 años tuve una experiencia maravillosa de la cual hoy podemos hablar y que no nos arrepentimos de aquella experiencia que el Señor nos permitió vivir. Entonces, cuando nosotros leemos en la Escritura los versículos que nos habla la Biblia acerca del trabajo, es algo extraordinario porque nosotros podemos ir ahí al Salmo 128 y versículo 2 que dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Entonces la Escritura nos habla, dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Entonces, recordemos que el hecho de que cuando nosotros tuvimos nuestro primer trabajo, nos pagaron y con alegría llegamos a casa. El primer salario que yo tuve cuando trabajé en la lavandería, que podríamos decir que era el salario más jugoso, fue de 7 quetzales. Y yo llegué contento a la casa y recuerdo que se los entregué a mi mamá y pues fue algo alegre. Entonces hoy nosotros lo leemos y dice, cuando comieres, es decir, se hizo un esfuerzo, se trabajó, nos levantamos temprano, pasamos todo el día trabajando y realmente ese es el esfuerzo que el Señor trabaja. Y eso son los principios que debemos de trasladarle a nuestros hijos. Él bendecirá el trabajo que se haga, debemos de instruir a nuestros hijos, de decir que la bendición del Señor será sobre su esfuerzo que cada uno haga. También podemos leer ahí en el libro de Job, en el capítulo 1 y versículo 10, dice, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Aquí el que pregunta es el malo. Recordemos que el malo tenía control de lo que estaba sucediendo. Entonces, la Escritura nos dice que él le dijo, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Es decir, Satanás sabía quién era Job. Y llega delante del Señor y le cuestiona. Y sigue diciendo, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces, en este versículo nosotros vemos la bendición del Señor, pero también vemos que el malo sabe que Dios prospera el esfuerzo del trabajo de nuestras manos. Si nosotros vamos también al libro de Proverbios, en el capítulo 22 y versículo 29, la Escritura dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. También tenemos ejemplos en la Biblia de quiénes fueron estos jóvenes. José llegó ante Faraón y fue el segundo. Él se esforzó, él trabajó. Conocemos la historia. También conocemos a Daniel. Daniel aproximadamente se cree que dentro de unos 15 y 17 años también fue trasladado al palacio del rey. Entonces, donde le enseñaron las costumbres de aquel pueblo. Entonces también fue un joven, pero ellos aprendieron a trabajar y a ser hombres esforzados y Dios realmente los llevó muy alto. Entonces, cuando nosotros leemos el proverbio que dice,
¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Entonces, ¿qué es solícito? Significa que debemos de poner atención, de poner diligencia en aquello que nosotros hagamos. Entonces, ser amables al atender a una persona, nosotros debemos de aprender que el esfuerzo que nosotros hagamos en nuestro trabajo, Dios lo va a prosperar. Entonces, tenemos varios versículos en la Escritura. Entonces dice también la Biblia en Tesalonicenses, en el capítulo 4, Pablo da varios consejos, nos habla del trabajo. Capítulo 4 y versículo 11 y 12 del Primera Tesalonicense, podemos leer ahí algo extraordinario, porque Pablo también nos habla de la experiencia que él tuvo en aquel tiempo. Entonces vamos al capítulo 4 de Primera Tesalonicenses y nos dice la Escritura en el versículo 11: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con todos los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es decir, aquí Pablo nos habla de que debemos de trabajar. Entonces nosotros debemos de ser personas de trabajo. No porque somos cristianos no significa que no debemos de trabajar. La bendición de la prosperidad viene porque usted trabaja, porque usted se esfuerza. Y entonces el Señor es el que va a bendecir el trabajo de sus manos. El Señor va a ver el esfuerzo que usted hace, porque la Biblia dice: y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Entonces el esfuerzo que nosotros hagamos, Dios lo va a premiar. Dios realmente va a hacer que aquel salario que usted gana, no importa la cantidad, se multiplique en su bolsa, se multiplique en sus manos, se multiplica en lo que usted compra. Entonces estos principios son los que nuestros jóvenes deben de aprender. A trabajar, a ser jóvenes acomedidos, a ser jóvenes que sean útiles a nuestra nación. Entonces, cuando nosotros vemos que estos principios nos dejan tanto, vale la pena leer la Escritura. Y hay muchos versículos sobre lo que es el trabajo. Pero, lamentablemente, el tiempo se nos termina y tenemos que continuar también con la segunda parte que le toca a mi esposa. Entonces, quiero dejar enfáticamente el principio y la responsabilidad que nosotros tenemos de educar para el día de mañana a nuestros hijos. Que sean hombres de bien, que sean hijos que exalten el nombre del Señor. Hijos que amen a sus padres, que sean honestos, que tengan principios y valores que el Señor va a respaldar. Nuestro deber es guiarlos por esta senda. Nuestro deber es enseñarles, estar con ellos, trasladarle ese amor que nosotros hemos recibido del Padre. Si usted ama a sus hijos, debe de escudriñar la Escritura para saber qué dice el Señor que debemos de hacer con nuestros hijos. El Señor les bendiga. Buenos días, hermanos. En esta mañana, como siempre, es una bendición el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Gracias a Dios porque nos permite hacerlo y porque nos permite compartir con el pueblo del Señor la bendición de esta palabra bendita, y que en el camino pues vamos aprendiendo poco a poco de lo que es el caminar en Cristo, porque de lo que se trata
es ser cada día mejores hijos de Dios, ser personas que le agrademos, porque como decía Pablo, nosotros presentar nuestros cuerpos delante de Dios como una ofrenda agradable delante de Él. Entonces, la idea es esa, presentarnos como una ofrenda delante de Él, cada día ir mejorando. El Señor dice que se acuerda de que somos polvo y que fallamos, y yo creo que Él nos ayuda en este caminar. Él sabe que vamos en un proceso. Lo importante es que nosotros seamos un barro moldeable en sus manos para que ese proceso se lleve a cabo en nuestra vida y que nosotros podamos ser mejores hijos de Dios cada día. Entonces, en esta mañana como estamos en la línea de estudiar lo de la familia, vamos a seguir con este tema y la ardua tarea que a los padres nos toca realizar con nuestros hijos. Pues cualquier trabajo que nosotros tengamos no se compara a la responsabilidad que el Señor nos da de poder sacar adelante una vida, la vida de un hijo. Y vemos que nos lleva una responsabilidad muy grande. No debemos minimizar ese trabajo que nos toca de sacar hijos al mundo, porque vemos que cuando los hijos triunfan, los padres nos sentimos triunfadores. Cuando los hijos fracasan, pues los padres nos sentimos que fracasamos en algún momento y que algo hicimos mal. Es ahí cuando recapacitamos. Muchas veces estamos a tiempo, otras veces es tarde cuando nos damos cuenta de que algo hemos hecho mal. Esto no quiere decir que siempre los padres somos los que nos equivocamos. Recordemos que los hijos crecen, toman sus propias decisiones. Lo que hacemos nosotros es guiarlos por un camino donde nosotros sabemos que les va a ir mejor. No es que nosotros pensemos que les va a ir mejor, nosotros sabemos porque ha sido nuestra experiencia el haber basado nuestra vida en esta palabra bendita, y esta palabra es la que ha sido guía para nuestra vida. Entonces nosotros, ya basados en la palabra, podemos guiarlos a ellos y sabemos que allí les va a ir bien. Entonces nosotros como padres lo que hacemos es presentarles a ellos, dirigirlos en los principios de Dios para que su vida sea mejor. Recordemos, como les decía, que los hijos crecen, ellos van a tomar sus propias decisiones. Cuando tienen una buena base, pues nuestra confianza es que tomen buenas decisiones. Hemos hablado tanto del versículo que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto no quiere decir que uno se vaya a conformar a que el hijo cuando esté en la edad de la juventud se vaya a ir lejos y no vaya a querer saber nada de Dios, sino que la palabra, cuando ya nos ponemos a estudiar este versículo, dice cuando fuere viejo, pero la traducción es cuando él madure o cuando él pase a la edad adulta, no precisamente cuando sea un viejito él va a regresar a los caminos del Señor, sino que va a mantenerse en los caminos del Señor cuando ya sea adulto. Él va a tomar la decisión de seguir en el camino que nosotros les hemos marcado. Entonces, no nos conformemos a que, es que yo le enseñé el camino del Señor y cuando sea viejo, algún día él va a regresar aunque se pierda. No, es que no se trata de que nuestro hijo se pierda. No nos conformemos a que nuestro hijo se vaya al mundo un tiempo y que después tenga que regresar arrastrado a los pies del Señor, sino que nosotros tenemos la tarea ardua de inculcarles la palabra del Señor para que cuando ellos ya sean adultos y les toque tomar una decisión,
ellos puedan tomar esa buena decisión. Entonces, eso es lo que quiere decir este verso que les acabo de mencionar. Entonces, lo importante, como les decía en semanas anteriores, que nosotros debemos ser modelo para nuestros hijos. Debemos de ser un ejemplo, pero de verdad un ejemplo en el que ellos se puedan basar su vida en ese ejemplo que nosotros les demos. En nuestra cultura, lamentablemente, vemos que el machismo es muy, muy impuesto en nuestra cultura. El machismo es algo que hemos aprendido desde antes. Y digo hemos porque las mujeres somos unas de las que más lo inculcamos. Les voy a decir por qué. El machismo no se trata de que un hombre venga y le pegue a la mujer y que la tenga subyugada. No, eso es violencia. El machismo es unas enseñanzas que nosotros traemos de ancestros. Por ejemplo, yo les sirvo a mis hijos, les lavo su ropa, les sirvo su comida, les hago lo que ellos necesitan. Qué bueno si lo hacemos, bueno, cuando están pequeños, pues nosotras las madres lo tenemos que hacer. En la medida que van creciendo, les tenemos que ir enseñando cómo hacer sus cosas personales y poder salir adelante. Pero cuando nosotras las madres venimos y le hacemos eso solo a los varones, yo les sirvo solo a los varones, le lavo su ropa solo a los varones y le digo a las mujeres, ustedes sírvanse ustedes porque ustedes son mujeres, hagan su oficio porque ustedes son mujeres o cocínense ustedes, sírvanse ustedes, pero yo al varón sí le sirvo como que fuera el rey de la casa. Entonces ahí estoy inculcando el machismo. Estas actitudes en nuestra vida tenemos que erradicarlas. ¿Por qué? Porque cada uno de los hijos tiene las mismas obligaciones de aprender cada cosa que le toca aprender en la vida. Más en este tiempo los hijos se van a estudiar a otro país, tienen que salir adelante ellos solos. Nosotros tuvimos la experiencia que José Pablo él jugaba balonmano y se fue a Europa a jugar un torneo allá, pero él estaba pequeño, tal vez no recuerdo bien, unos 12 años, tal vez 11, 12 años. Y le dijeron que llevara su jabón en polvo y que llevara ciertas cosas de comida, porque allá iban a una casa donde hospedaban deportistas, no iban a ir a un hotel. Entonces él a esa corta edad le tocó ir a lavar sus pantalones en un lavamanos o en una bañera, en una regadera. Él lavaba su ropa y le digo a mi esposo, fue una buena experiencia para él, para que él se diera cuenta de que es necesario saber hacer las cosas. Igualmente con las niñas, es importante que las niñas aprendan a hacer las cosas de la casa, que nosotras como madres nos preocupemos a que ellas aprendan a hacer las cosas que les corresponde hacer. No está muy bien ser madres abnegadas, porque las madres abnegadas que no dejan que su hijo no toque ni siquiera un plato para lavarlo o que hagan su cama y ellas se lo hacen todo, están haciendo un daño a sus hijos. Si es un hijo varón, va a tener que colaborar. En este tiempo, las mujeres colaboran en el área económica en la casa. Una gran mayoría de mujeres lo hacen. ¿Y por qué no el hombre tiene que colaborar con las cosas de la casa también? Entonces yo creo que debe ser balanceado el asunto. Si la esposa está ayudando a la economía del hogar, el esposo tiene que ayudar también a los oficios de la casa y al cuidado de los niños.
Y hay madres en este tiempo que todavía se escandalizan cuando uno les dice, mire, que su hijo haga su comida, que se haga un plato de comida, que se haga un huevo o que cocine o que haga algo de la casa. Se escandalizan porque todavía estamos con la mente muy cerrada a poder sacar de nuestra cultura lo del machismo. Entonces pensamos que si mi hijo va a agarrar una escoba o un trapeador, le va a cambiar hasta las preferencias de género, por ejemplo. Entonces son pensamientos que están muy arraigados a la cultura de nuestro país. Y en países desarrollados, pues esto ya no es mucho problema, pero en Latinoamérica se ve muy marcadas estas situaciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque como hijos de Dios ya no debe existir eso. Tenemos que tener igualdad. Tampoco estoy diciendo que somos feministas ni que los derechos de la mujer. No, simplemente es que en el Señor todos venimos a ser iguales. No hay mujer, no hay varón, no hay escita, no hay siervo, no hay. Todos venimos a ser partícipes de la gracia del Señor. Y esa gracia es la que nos va a ayudar a tener una vida mejor y que nuestros hijos puedan asimilar los ejemplos y la palabra que nosotros les estemos dando. Miren, en este tiempo hay muchachos que prefieren morirse de hambre porque la mamá no les sirve. Y eso es algo es un problema muy grande. Porque podemos ver a veces que la madre se enferma o la madre se muere en el peor de los casos y el hijo se queda parado en el vacío. Por ejemplo, siempre menciono esto, pero cuando mi mamá se murió, yo sentí que me dejaron así en el aire y que me quitaron algo de abajo de mis pies, porque para mí mi mamá era todo. Yo por ser la más pequeña, quizá ella me consintió un poco más y yo vivía bajo sus faldas y todo era mi mamá para mí. Pero cuando ella murió, yo sentí que como que me quitaron donde yo estaba parada en ese momento. Mi soporte me lo quitaron de un solo y entonces sentí que caí de muy alto al suelo. Entonces eso viene sucediendo con los hijos que no pueden hacer las cosas por sí solos. Tienen que depender de los servicios de la madre, tienen que depender de los servicios de alguien más. Entonces, no está bien. Tenemos que educar a nuestros hijos para que ellos sean individuales, que sean suficientes por sí solos. Y esto no se les enseña cuando ya están grandes. Se les va enseñando desde que son bien pequeñitos. Porque usted no les va a poder meter ya cuando están grandes en la cabeza que tienen que hacer el oficio de la casa. Porque ya después no lo van a querer hacer y no se les va a hacer fácil el acomodarse a lo que usted les está diciendo ya cuando están grandes. Tiene que ser desde pequeños. Conforme vayan creciendo, por ejemplo, cuando están chiquitos, uno les dice, mire, usted jugó ahí, recoja sus juguetes y los va a guardar a su lugar. Ya cuando van creciendo, hijo, recoja su ropa, recoja sus zapatos, ordene su cuarto, haga su cama. Conforme van creciendo, uno les va poniendo las responsabilidades. Uno cuando está en ese momento, pues lo va haciendo quizá, el Señor le va iluminando a uno las formas en que lo tiene que hacer, cómo debe estimular a los hijos a poder hacerlo, quizá premiándolos. Está bien premiarlos. Ellos tienen que saber que las cosas hay que ganárselas y que cuesta ganárselas. Y una de las formas es, mira, si tú ordenas tu cuarto, yo te puedo dar los
10 quetzales que querés. O si tú ordenas tu cuarto, yo te puedo comprar el juguete que tú querés. O si es un joven, decirle, ¿querés tu celular? Bueno, entonces te lo vas a ganar, y uno le va poniendo las condiciones, pero ellos tienen que saber que las cosas cuestan. Hay muchachos que les toca que trabajar muy jóvenes. Mi esposo, por ejemplo, dice, yo desde los 7 años he trabajado y no he dejado de trabajar hasta este tiempo. Lamentablemente hay hogares, no es que haya explotación infantil, sino que hay necesidad, hay hambre. Entonces, en nuestros países no le podemos, en muchas ocasiones no le podemos llamar explotación, sino que le podemos llamar hambre. Y si uno tiene hambre, tiene que trabajar para comer. Tiene que trabajar para ganarse el pan que se va a comer cada día. Entonces, las cosas son bien complicadas porque hay que ver en qué situaciones se desarrolla cada persona y cada hogar. Y como yo insisto en decir, a cada uno nos toca vivir una diferente escuela. ¿Por qué? Porque el Señor sabe a dónde nos quiere llevar. ¿Qué ministerio tiene preparado para nosotros, para nuestros hijos, por ejemplo? Cuando mis hijos estaban pequeños, yo no sabía que estaba lanzando, por ejemplo, médicos al mundo que fueran a ayudar a la gente. Pero mi visión era lanzar mis saetas, como hablábamos las veces anteriores, lanzar mis saetas a ayudar a mucha gente. O sea, mi pensamiento siempre fue que mis hijos sirvan de bendición para otra gente. Y yo sé que las oraciones y las instrucciones que uno les va dando, eso va entrando en su corazón y ellos van aprendiendo. Quizá a veces ellos reniegan y dicen, ay, es muy pesado el trabajo o algo así, pero el Señor los va guiando y Él los va usando y los va llevando por donde Él quiere. Entonces a cada quien nos ha tocado vivir una escuela diferente y no debemos renegar por eso, porque creo que mi esposo ya lo ha dicho, pero él dice, si yo no hubiera pasado por todas las necesidades que yo pasé, yo no entendería ahora a la gente que tiene necesidad. Y por eso él es un dador. A él le gusta compartir, a él le gusta darle al necesitado, y él no puede ver que alguien tenga la necesidad porque él está presto a ayudar. Entonces, yo creo que cada quien nos toca una escuela diferente según el ministerio que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero lo importante es que nosotros guiemos a nuestros hijos en el camino de la verdad para que ese propósito por el cual el Señor nos está haciendo pasar nuestra escuela se cumpla en la vida de nuestros hijos. Qué hermoso es ver que el propósito de Dios se está cumpliendo en ellos. Qué bueno es ver que ellos están buscando del Señor y que su fe y su confianza se está poniendo en el Señor cada vez que tienen un problema. Nosotros con nuestros hijos, y hablo de mis hijos, quizá dicen que no hay que hablar mucho de lo personal, pero es lo que yo conozco y es nuestra experiencia. Ellos cuando tienen algún problema, luego llaman o dicen, mamá o papá, oren por nosotros, oren por mí porque tengo un examen, oren por mí porque tuve un problema en la universidad. O hace poco nuestra hija nos llamó, oren por mí porque tuve que darle maniobras a un paciente que tenía COVID y no me dio tiempo de ponerme el equipo. Entonces nos pusimos en ese momento en oración y es lindo ver que ellos tienen puesta su confianza en Dios y que saben que con una oración pueden solucionar su problema y que va a venir la pronta ayuda y el pronto socorro
a ellos por medio de esa oración. Entonces es lindo poder ver que los hijos puedan confiar en el Señor. Yo sé que todos los hijos en la edad de la juventud, todos hemos pasado por ahí y nos creemos autosuficientes y tenemos nuestros errores y tenemos nuestros defectos, pero cuando nosotros estamos en aflicción, ahí miramos realmente lo que hemos sembrado o lo que han sembrado en nosotros. Ahí podemos ver cuál es la esencia de lo que hemos puesto en el corazón de nuestros hijos, porque cuando ellos tienen un problema, vemos si claman al Señor o están chapoloteando, viendo cómo salen y sacan la cabeza del agua y no se quieren ahogar por sus propias fuerzas, o piden ayuda al Señor. Entonces, yo les insto a que sigamos instruyendo a nuestros hijos en el camino del Señor. Fíjense que en la Biblia nos enseña en Tito 2, 4 y 5, dice que las mujeres adultas, dice, que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces vemos que el Señor acá nos está pidiendo como madres. En la palabra dice las viejas. No quise usar esa palabra porque no me considero vieja todavía, pero dice que enseñemos a las jóvenes a que cumplan todas estas cualidades. Dice a ser buenas, a ser sujetas a sus maridos, a que amen a sus maridos, a sus hijos, a que los cuiden. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto tiene que ser enseñado, que sí podemos enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, a cumplir estas cualidades. Hay gente que dice, es que ser padre, nadie nos enseñó a ser padres, pero con la palabra del Señor sí podemos aprender a ser buenos padres, porque la instrucción del Señor está ahí y nos ayuda a poder guiar a nuestras próximas generaciones a ser buenos padres, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros yernos y nueras. Podemos enseñarles, darles ese consejo que ellos necesitan para ser buenos padres, buenas madres, esposos y esposas. Entonces, vemos que las cosas necesarias para poder sacar adelante a nuestros hijos son la enseñanza, la disciplina, la corrección y la dirección. Deben ir todas estas de la mano a lo largo de su camino, ya que como madres no tenemos que dejar la educación en manos de otras personas o en manos del internet. Por ejemplo, yo les decía la vez pasada que ahora los niños lo primero que quieren no es un carrito, no es una muñeca, lo primero que piden es una computadora o es una tablet o jueguitos estos electrónicos. Esos son los regalos ahora de los niños. Pero ¿qué están viendo nuestros niños en esos dispositivos? Yo les decía que como madres debemos, o como padres, debemos de meternos a ver qué están viendo nuestros hijos. No literalmente que usted se meta, porque si están viendo cosas malas, no literalmente que usted se meta a ver qué están viendo, pero sí que usted esté enterado de qué están viendo sus hijos. Ahora hay filtros que se le pueden poner a la computadora, no sé si a las tablets también, yo ignoro un poco eso, pero cuando los niños están pequeños es muy importante que usted lo haga. ¿Por qué? Porque hay unas estadísticas alarmantes. Y esto sí me asustó. El hermano Edward me pasó un video en el cual hay unas estadísticas
tremendas en las que dice que los niños están empezando a ver pornografía desde los 8 años. Y se me paró el pelo. Porque imagínense qué están metiendo a la cabeza de esos niños. Por eso yo les decía que ese aparatito inteligente, esos teléfonos inteligentes, le tiran a los niños anuncios engañosos en los cuales los empiezan a bombardear con cosas del mundo, con cosas de Satanás. Satanás es astuto y Satanás puede estar manipulando. Tal vez el aparatito no sepa que es un niño el que está manejando el teléfono, pero Satanás sí lo sabe. Y Satanás es cochino. Satanás es tremendo. Él está viendo como león rugiente, viendo a quién devorar. Cuando un niño se empieza a meter a ese mundo de la pornografía, vienen espíritus inmundos y vienen a tomar posesión de territorios que no les pertenecen. Entonces, como padres, tenemos la responsabilidad de ver que nuestros hijos no se estén metiendo a esos mundos oscuros de la pornografía. Miren, la pornografía es algo bien tremendo, porque entre esas estadísticas dice que un gran porcentaje de pastores, óiganme lo que les estoy diciendo, un porcentaje grande de pastores ven pornografía, porque se dedicaron a hacer un estudio en los cuales las respuestas eran secretas, o sea, anónimas, y un gran porcentaje de pastores resultó que mira pornografía y que ahora quieren salir de eso y no pueden. Y este problema de la pornografía lleva a muchos problemas más. ¿Por qué? Porque entonces en su casa ya no tienen una relación honesta con sus parejas. Porque existe esta situación en la que se han metido y ahora no pueden salir. Porque ahora tienen que, como dijéramos en la iglesia, tienen que ir al cuartito a que se ore por ellos y ser liberados de esta situación. ¿Por qué? Porque entonces le hemos dado cabida al enemigo, le hemos dado puerta abierta para que entre a poseer territorios que no le pertenecen a él. Y dele usted en alquiler a una persona mafiosa una casa, de esas personas que se dedican a invadir casas. Cuando usted la mete y si no tiene contrato y bien puestas las cláusulas en el contrato, usted ya no saca a esa persona de ahí. Puede pasar ahí 10 años y usted tuvo que gastar en abogados y etcétera para sacar a esa persona de ahí. Y a usted le tocó gastar y esa persona esos 10 años nunca pagó. Entonces, algo así es cuando el enemigo toma el territorio. Media vez toma el territorio, no lo saca de ahí. Solo cuando de verdad nos agarramos a las manos del Señor y estamos dispuestos a pasar por ese proceso de liberación y de arrebatarle al enemigo ese territorio que le hemos dado, ahí podemos sacarlo. Pero cuando el diablo se mete por estas situaciones que nosotros provocamos, es difícil que lo podamos sacar de ahí. Así es que tengamos mucho cuidado que están viendo nuestros hijos en las tabletas, en las computadoras, en la televisión. Ahora ya no tiene que esperar uno a las 12 de la noche para que pasen películas en las que se ve el sexo libre.
No tenemos que esperar tan noche. Ahora, a cualquier hora del día, usted puede ver una película en la que una pareja está teniendo sexo. Y qué bueno, una pareja. A veces son parejas del mismo sexo, ¿verdad? Ahora están queriendo meter eso en todos los programas, hasta en las caricaturas. Nos mandaban ahí un video también en que muchas caricaturas, unas muy claramente y otras subliminalmente, están metiendo esto en sus programas. Prefiero no decir palabras claves porque aquí en las redes sociales nos clausuran el programa, el canal, si estamos atacando ciertas cosas. Entonces, prefiero no decir palabras claves, pero usted sabe de qué le estoy hablando. Y estamos viendo que en cada programa, ahora casi que es ley, que en los programas haya situaciones de estas, donde se mira parejas del mismo género. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y cimentar bien esos principios en nuestros hijos, hermanos, porque el mundo viene cada vez peor. Y el mundo ha llegado el tiempo en que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ahora los malos tienen derecho y los buenos ya no tenemos tantos derechos. Entonces tenemos que cimentar bien la palabra del Señor en nuestros hijos, porque si no, en este mundo van a ser jalados por el sistema, van a ser jalados por todas esos pensamientos equívocos que les están metiendo a nuestros niños. Y démonos cuenta que no solo es en películas de gente grande, lo están metiendo en películas de niños, en caricaturas, en programas tal vez educativos, en programas educativos. Ahora en las escuelas ya no pueden hacer discriminación, tienen que aceptar todas estas situaciones que se dan. Entonces, espero que me entienda de qué le estoy hablando, porque si no nos van a cancelar el mensaje. Bueno, entonces vamos a ir terminando con que nosotros los padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos tantas y tantas cosas. Este tema, como decía mi esposo, es bastante largo porque podemos ver lo que a nosotros como padres nos toca que cimentar en nuestros hijos. Una de las cosas bien importantes que tenemos que cimentar en ellos es el amor. Y tenemos que enseñarles las diferentes clases de amor y cómo se da el amor. Para principiar, Dios es amor. Y eso es lo que le tenemos que enseñar primeramente a nuestros hijos. Que por el eterno amor que el Señor nos ha tenido, envió a su Hijo. Y ese es un amor ágape, un amor perfecto de Dios, en el cual entregó a su Hijo para morir por nosotros. Y ese amor nos ha ayudado a poder entender todas estas cosas que nosotros estamos compartiendo con ustedes en esta mañana. Tenemos, por ejemplo, acá unos versículos, ejemplos de el amor ágape. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno. Son versículos que nosotros ya sabemos. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irritan, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso está en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Y luego el verso que usamos para evangelizar a la gente,
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el primer amor que nosotros le debemos enseñar a nuestros hijos. El amor a Dios por sobre todas las cosas, y no que nosotros hayamos amado a Dios como dice la palabra, sino que Él nos amó primero. Y Él entregó a su Hijo en esa cruz del Calvario para que cada uno de nuestros hijos fueran salvos. Entonces, ellos tienen que estar conscientes de que ese amor con el que Dios nos amó está sobre todas las cosas. Y ese amor con el que Dios nos amó nos va a enseñar el camino que debemos seguir. Pero debemos, como decía hermano Dino en su prédica de la semana pasada, donde decía que hay que preparar la tierra. A nosotros como padres nos toca que preparar la tierra con nuestros hijos y poder sembrar esa buena semilla. Y el hermano Dino nos decía que el sembrador escoge la mejor semilla. Y cuánto más nosotros que somos padres vamos a escoger la mejor semilla para nuestros hijos. Entonces vemos que esa semilla, si queremos que dé mucho fruto, debe ser la mejor semilla la que escojamos para sembrarla en nuestros hijos. Entonces, hermanos, no nos cansemos de inculcarle a nuestros hijos la palabra del Señor. Hagamos que ellos se metan esa palabra en su mente, en su corazón, y que en lo que esté de nuestra parte, enseñarles a vivir esa palabra. No solo oírla, sino vivir esa palabra. Hay tantas cosas que les podemos enseñar, pero si nos basamos en la palabra hay versos para que les enseñemos de todo a nuestros hijos. Y qué bueno si lo podemos hacer basado en la palabra. Hagámosles que se aprendan versículos de memoria para que esa palabra pueda venir a su corazón en el momento indicado. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, yo les insto a que les inculquemos ese amor del Señor a nuestros hijos. Y luego, pues, en otra ocasión vamos a seguir viendo qué más les tenemos que enseñar a nuestros hijos. Vamos a orar en esta mañana y ha sido para mí de gran bendición el poder estudiar la palabra. Hermanos, de verdad, los más bendecidos en estudiar esta palabra somos nosotros y luego para compartirla con ustedes. Y espero que sirva de bendición para sus vidas y que podamos ponerla en práctica cada día de nuestra vida. Vamos a orar. Señor amado, gracias Padre por habernos permitido compartir la palabra con tu pueblo. Gracias por estas redes, Señor, en las que podemos impartir tu palabra, por esta tecnología, por el equipo, Señor, que tú has levantado para poder llevar a cabo esta obra y que muchos puedan oír tu palabra, Señor. Te damos la gloria y la honra por cada uno de nuestros hermanos oyentes en cualquier parte del mundo. Los bendecimos y, Señor, los cubrimos con tu preciosa sangre ante este virus que está afectando mundialmente, Padre. En el nombre del Señor Jesús, reprendemos toda obra del diablo que se quiera levantar en contra de tu pueblo, Señor, porque tu palabra dice que toda arma forjada contra nosotros no prosperará. Y eso creemos, y creemos que tú has llevado nuestras enfermedades y nuestros dolores en la cruz del Calvario, y que esa sangre, Señor, es suficiente para poder hacer la obra en nuestra vida, Padre. Pedimos por todos aquellos que están enfermos, Dios, que pongas tu mano de misericordia sobre ellos, y aquellos que quieren aceptar al Señor, Padre, que de alguna manera nos lo hagan saber por medio del correo que aparece en nuestro canal, Señor, que
tú les des crecimiento, Padre. Sabemos que la semilla fue sembrada y que tú des el crecimiento, que tú les proveas, Señor, esa palabra bendita que sirva para crecimiento de sus vidas, que tu Espíritu Santo los ayude a seguir adelante, a crecer espiritualmente, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.